Bienvenidos a Área Crítica. Hoy vamos a hablar de algo que cambió la forma en que enseñamos y pensamos del trauma. Para eso estamos con Victoria de Cervey. ¿Cómo andás, Vicky? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el ATLS no es solo una actualización, ¿no? Es una transformación. Exacto. Y después de muchos años, el curso está dando algunos saltos, ¿sí? En cuanto a la bibliografía que utiliza y la forma en la que se dicta, que ya no nos habla solamente de seguir un orden en cuanto a la atención del trauma, sino de entender por qué hacemos cada cosa y cuándo la hacemos. Bueno, empecemos por ahí, Vicky. ¿Qué cambia entre la décima y la nueva edición, la número 11? Sí, hace poquito salió la nueva edición. Obviamente, para recordarle un poco a la gente, es un que nos escucha, es el curso del Colegio Americano de Cirujanos, que habla sobre trauma, básicamente, y establece algunos estándares de calidad de atención eh, que claramente se utilizan en todo el mundo como proceso formativo de tipos de trauma. Y básicamente en la edición nueva cambia todo. Cambia la A ver, filosofía un poco del curso, cambia la estructura, cambia la forma de dictar el curso. Ahora lo que se mira. propone es un curso híbrido. eh, Hace una parte teórica online y una parte práctica presencial intensiva, que es parecido a cómo en los últimos años también tomamos muchos el ACLS, el de soporte vital y RCP, que hacíamos una parte virtual y otra parte presencial de práctica. Bueno, ahora el ATLS toma un poco eso. Organiza el manual con una secuencia totalmente nueva, ya no son solamente capítulos, sino que son secciones, pasa por tres grandes secciones. eh, y cambia lo que es la secuencia del aprendizaje dentro del manual, utilizando una secuencia nueva que habla de saber, ver, escuchar, decir, hacer y revisar, hablando un poco también de lo que es este concepto nuevo que se viene ejercitándose bastante en trauma, que es el de estrategias mentales compartidas. Por eso habla un poco de qué cosas tengo que decir, qué cosas tengo que hacer y qué cosas tengo que revisar. Eh, y bueno, y la idea es que uno pueda leer previamente el manual y ver los teóricos virtuales y que después pueda hacer su parte práctica, ¿no? Bien. Esto nos lleva a ver un poco un escenario real, ¿no? En la guardia, que es ese escenario caótico cuando llega el paciente y ya no busca repetir por ahí los pasos y no razonar más bien el trauma. Esa es la idea. Total, total. De hecho, algo que también modifica es cómo aborda el manual los diferentes tipos de trauma y ya no es solamente por capítulos en cuanto a lo que es trauma de tórax, trauma abdominal y demás, sino que primero habla de todo lo que es trauma contuso y después habla aparte de trauma penetrante. Eh, no solamente la región en la cual se localiza el trauma, sino también el tipo o la característica de trauma, que eso es una de las cosas nuevas que introduce, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención en el cambio del orden es que ahora se habla del XABCD. ¿Qué significa esa X? Exactamente. Esto es algo que ya se venía hablando un montón hace varios años, que viene tomado de lo que es la medicina táctica, sobre todo de lo que es el protocolo March de hemorragia masiva, y la X hace presencia a la exsanguinación, básicamente. Es muy fácil de Bien. recordar. Eh, y esto, si bien se venía charlando y en la edición anterior algo nombraba, no lo Sí. planteaba como el XABCD, que es algo que ya venimos todos incorporando en la práctica hace bastantes años. Eh, pero ahora sí, lo deja claro y lo deja dentro de lo que es la secuencia de revisión primaria del paciente. Con un mensaje claro que es controlar primero lo que va a matar primero al paciente, que en este caso es un sangrado masivo, y todo lo demás puede esperar. Entonces pasa de un enfoque alfabético de vía aérea, ventilación, circulación, a un enfoque un poco más fisiológico de tratar primero lo que mata primero. Bien, pensemos que esta X es realmente un cuadro exsanguinante, ¿no? O sea, una Total, hemorragia que tiene que ir a parar y no una lesión mínima. total. O sea, un sangrado exsanguinante en una extremidad,
a nivel del abdomen, del tórax y demás, que obviamente será tratado según lo que podamos hacer por la región, ¿no? Compresión, agentes hemostáticos o un torniquete, por ejemplo, si es una extremidad. Sí, eso nos conecta con algo más profundo que es priorizar la vida por encima del orden. Total, total. Bien. Hay un término nuevo que me encanta, weave, creo que se pronuncia, que es tejer. ¿Qué implica eso dentro de este curso? Bueno, me parece que tiene una implicancia tanto a nivel de los conceptos que introduce y también en cuanto al sistema de trauma. Eh, Básicamente se basa en el término tejer, ¿sí? De ahí viene el término, y nos hace pensar al trauma como un concepto integral, donde el paciente no es solamente la lesión o el compromiso de la vía aérea o la circulación, sino que es un todo, y lo tenemos que entender de esa forma. Por eso también, cuando habla de la animación inicial y demás, ya no hace tanto énfasis en hacer un proceso alfabético, sino que lo que también dice es que si es necesario que yo trate la circulación, porque sé que a mi paciente le va a ir mejor y no es necesario hacer una intervención, o sé que mi paciente no va a tolerar la intervención de la vía aérea si yo no mejoro la circulación, yo puedo hacer esa inversión en los órdenes, siempre y cuando yo me asegure de que obviamente voy a poder analizar todas estas variables. Y no solamente lo habla desde el punto de vista de los conceptos o del trauma en sí, sino también lo habla desde lo que es los equipos y la secuenciación en cuanto al trabajo tanto prehospitalario como hospitalario, como la prevención del trauma. Entonces lo que habla es, tiene un capítulo entero dedicado a lo que son los sistemas de trauma, que eso ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero lo que habla es de tejer redes de trauma, ¿sí? Tanto del equipo médico como de técnicos, como de comunicación, así como tejemos redes de infarto o de ACV, también tejer redes de trauma que integren el trabajo y que lo hagan mucho más rápido y efectivo, ¿no? Entiendo entonces que esto del whip, del tejer, tiene que ver tanto con el paciente, de pensarlo en una forma dinámica y entender que el paciente es dinámico y que si, esto que decías vos, Vicky, ¿no? Si el paciente yo lo tengo que ventilar, pero para hacer la intubación orotraqueal, la secuencia de intubación rápida, quizás no esté en condiciones hemodinámicas, voy a tratar primero el C para poder abordar el AB, Para ¿no? poder abordar la vida aérea. Y, Exactamente. exacto. Y, y en esto de la red, del trauma, que somos un equipo. En general, trabajamos en equipo y ahí no es que falla alguien, sino que falla el sistema eventualmente, ¿no? Es en la Total. atención Y de algún problema. en eso por ahí en Argentina no es algo que tengamos tan estandarizado, pero sí en otros países hay sistemas estandarizados de trauma y esto es un poco lo que también introduce, le dedica todo un capítulo completo a lo que son los sistemas de trauma y de lo que habla es un poco de cambiar el paradigma, de dejar de pensar que es solamente un individuo traumatizado, sino que tenemos, es obviamente un problema de salud pública, el trauma es una de las primeras causas de mortalidad en el mundo, de no solamente de mortalidad, sino de morbilidad, con muchos años de vida perdidos por discapacidad. Vale. Entonces habla de empezar a mirar en red, desde lo que es la prevención del trauma hasta la rehabilitación, o sea, hasta cuando mi paciente egresa y cómo yo rehabilito y lo reinserto socialmente con las secuelas que puede tener. Entonces, introduce también lo que es la idea de los sistemas estandarizados, pero con flexibilidad. Es decir, que yo puedo mantener estándares globales de calidad, pero que los puedo adaptar a mis recursos locales, ¿sí? Porque obviamente no va a ser la misma calidad, por ahí no sé, la red de trauma de Australia o de Nueva Zelanda o de India, que son lugares que están en la vanguardia de la emergentología, a por ahí Latinoamérica, donde es algo que es muy incipiente su desarrollo. Entonces lo que nos dice es, bueno, hay estándares que no se pueden perder, pero hay que adaptarlos a los recursos locales. Bien, ahí es donde por ahí podemos nosotros mejorar la comunicación, la derivación y el trabajo coordinado para Totalmente, el seguimiento sobre todo del paciente. totalmente. Bien.
También actualiza un poquito el enfoque del shock hemorrágico. Ya no se habla del tratamiento del shock, sino de reanimación hemostática, ¿es así? Exactamente, sí, hace ya mucho tiempo que se dejó lo que era la animación convencional de la tele de ese viejo, en el cual eh, al paciente Te se le pasaban 2 colocaban dos litros. vías cortas y gruesas y le pasaban 2 litros, no importaba si el señor era jugador de la NBA o si medía 1,40 m, se le iban a pasar 2 litros igual, no Siempre. importaba qué lesión tuviera y había que normotensarlo. Bueno, eso por suerte ya en las ediciones anteriores ya se viene revisando. De hecho, ya la edición número 10 ya hablaba de ser conservadores con los cristaloides, introducía ahí medio tímidamente el concepto de coagulopatía. Bueno, ahora ya claramente lo plantea firmemente como una reanimación hemostática, haciendo, o sea, dando a entender que tanto la coagulopatía inducida por trauma como el shock hemorrágico no son consecuencias del trauma, sino que se inician o sea, no son consecuencias tardías, sino que se inician inmediatamente. De hecho, es lo que se desarrolla muy precozmente y que hay que tratarlo para disminuir la mortalidad, ¿no? Y dentro de esto habla del concepto de reanimación hemostática, siendo restrictivo con los cristaloides, reanimando a un paciente que perdió sangre con sangre, cosa que es algo muy simple de pensar, pero que en la práctica es muy difícil de hacer en muchos lados. Recomienda, Sí. obviamente, sigue recomendando lo que son las transfusiones con hemoderivados en forma balanceada. Introduce también nuevamente el concepto de hipotensión permisiva, siempre excluyendo el TEC y obviamente otros grupos como pueden ser pediátricos y embarazadas. Y acá incluye también algo nuevo, que es algo de lo que se viene hablando también hace mucho tiempo, que es el diamante de la muerte, ¿no? Lo que antes llamábamos tríada letal, ahora se le incorpora a lo que es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, el control o la homeostasis del calcio, que se sabe que interactúa con estas otras tres situaciones en forma extremadamente maligna para el paciente, aumentando el riesgo de muerte. Por eso sugiere mantener los niveles de calcio iónico en niveles normales y reponerlos empíricamente si yo sé que al paciente lo voy a transfundir, porque ya sea por el trauma, se va a consumir calcio y además nos tenemos que acordar que todos los que son los hemoderivados, sobre todo los glóbulos rojos, tienen que antes del calcio y van a profundizar mucho más la coagulopatía y la hipocalcemia. Y bueno, y obviamente también recuerda lo que es el uso precoz del ácido tranexámico, que eso ya es algo que por ahí, eso sí ya está mucho más incorporado, ¿no? Bien, el tranexámico, ¿cómo lo pasábamos, Vicky? El tranexámico ellos siguen recomendando 1 gramo en bolo y 1 gramo en 8 horas, pero hace poquito salió un documento de toma de posición de la Asociación del Colegio Americano de Emergentólogos que sugiere también que se puede pasar los 2 gramos en un bolo lento, eh, obviamente endovenoso. Y bueno, seguramente más adelante haya algunas modificaciones por esto, porque hay algunos estudios que también lo están planteando para administrarlo intramuscular, pero eso todavía no hay una recomendación o una guía de práctica clínica que lo incluya. Resumen, menos volumen, más control fisiológico. Totalmente. Bien. Em, Algo que el manual deja muy claro es que el ATLS es un mínimo estándar. Esto algo habías dicho, ¿no? No es el techo del conocimiento. Total, para mí es, y creo que es lo que la mayoría de la bibliografía también dice cuando uno lee sobre trauma, es que es un idioma común, o sea, es un punto cero de las cosas mínimas de que la comunidad científica global está de acuerdo en qué tenemos que hacer. Es un estándar mínimo de calidad del cual yo de eso tengo que ir hacia más, ¿no? Obviamente tengo que revisar guías de práctica clínica actualizadas, ensayos clínicos que vayan posteándose posterior a las ediciones de la TLS, la legislación local, que es muy importante, y en Bien. base a eso yo tengo que obviamente tener mi juicio clínico. eh, Obviamente también puede estar guiado por las sociedades locales y demás que tengan, ¿sí? Documentos de toma de posición y demás, para que yo pueda ir revisando, porque obviamente esto no deja de ser un manual que por ahí en 1 o 2 años queda desactualizado y yo tengo que ir por sobre eso, ir actualizando qué cosas debo ir haciendo diferente. Pero sí vendría a ser
un mínimo estándar de lo que yo debería hacer con un paciente traumatizado. Y lo que permite también este tipo de manuales es homogeneizar un poco el conocimiento en lugares donde por ahí no tienen el mismo acceso a formación que otros equipos de trauma de alta calidad. Bien. Acá es donde juega un poco el juicio clínico, sobre todo, del emergentólogo, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajar en equipo, incluso en el caos. Totalmente, totalmente. Bien. ¿Cómo podríamos resumir entonces este espíritu de la TLS-11? Yo creo que y lo que nos invita es a pensar al trauma como un sistema integrado, donde hablamos de la parte científica, pero también de lo que es la parte humana, del factor humano, que es algo que se viene hablando muchísimo y que es la base de la emergentología. En todas las ramas que hablemos vamos a hablar del factor humano, y de la coordinación y la calidad. Para lograr mejoras en tanto los outcomes funcionales como en los outcomes de calidad de los diferentes sistemas. Bien, hermoso. Y sobre todo que el conocimiento eh, salva vidas cuando se traduce también en esta acción coordinada, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Área Crítica. Voz